Buenos días a todos, bienvenidos a la Semana de la Ciencia 2020. Agradeceros a todos vuestra participación, especialmente al Colegio de Nuestra Señora del Pilar. Y bueno, pues recordaros que la sesión va a ser grabada. Muy bien, pues también buenos días a todos y bienvenidos. La charla que vamos a desarrollar consta de dos partes. En una primera en la que vamos a exponer cuáles son las líneas y tendencias que se vienen aplicando en el sector de la construcción. Y por otro lado vamos a desarrollar en la parte final un taller demostrativo virtual donde profundizaremos en la aplicación de la impresión 3D. Me presento, soy David Villanueva, profesor de grado en arquitectura técnica de la Universidad Miguel de Cervantes. Y yo soy Laura Sordo Ibáñez, profesora también en el grado de arquitectura técnica y de ingeniería y organización industrial en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Pues bueno, comenzamos ya con la charla titulada Hacia la construcción 4.0. Este es el guión que vamos a seguir. En primer lugar, vamos a dar unas pinceladas sobre la industria 4.0. Luego veremos unas simulaciones a partir de unos conceptos de automatización. Luego hablaremos de tecnologías digitales aplicadas al sector de la construcción. Y luego veremos técnicas de digitalización y sostenibilidad y finalizaremos con la demostración del taller virtual. Bueno, pues para comenzar dando unas pinceladas sobre la industria 4.0, podemos decir que este término lo utilizamos para referirnos a la cuarta revolución industrial, que busca transformar a la empresa en una organización inteligente. ¿Para qué? Pues para conseguir mejores resultados de negocio. Esta nueva etapa de la industria apuesta por tres aspectos. En primer lugar, por la automatización. La automatización consiste en sustituir lo manual por los sistemas automáticos. El siguiente concepto sería la conectividad, que lo conseguimos a través de Internet. Y, por último, la globalización, pues con todo el mercado mundial en el que se mueven las empresas. Se han producido a lo largo de la historia diversas revoluciones que han sido producidas por los cambios tecnológicos significativos. Esos cambios tecnológicos han supuesto siempre una transformación importante en los sistemas de producción. Así, en la primera revolución industrial, ese cambio tecnológico vino a la raíz de la máquina de vapor. En la segunda revolución industrial fue a partir de la revolución en serie. En la tercera revolución industrial, ese cambio vino por la aparición de las computadoras y los sistemas electrónicos. Y ya por último, en la cuarta revolución industrial, pues a partir de los sistemas digitales. La evolución hacia la industria 4.0 ha dado un salto cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo se refiere a la cantidad de producción. Podemos producir más cantidad. ¿Eso qué implica? Pues mayores ventas y mayores beneficios para la empresa. Y el salto cualitativo pues se refiere a obtener una mayor calidad de los productos que cada empresa pone a la venta. Las herramientas que se utilizan para la industria 4.0, pues podemos empezar por los robots que utilizan la automatización para los trabajos. Luego tenemos las herramientas de simulación que a partir de programas informáticos me permiten crear modelos virtuales de lo que posteriormente pues, se va a desarrollar. Luego tenemos los sistemas de integración muy utilizados en los sistemas colaborativos BIM, donde todos los agentes que intervienen en un proceso constructivo pues colaboran conjuntamente. Luego tenemos Internet de las cosas. Está muy hoy al día en el que conectamos todos los objetos a Internet. Luego tenemos las herramientas de ciberseguridad, que ahí lo que hacemos es proteger nuestros equipos, proteger nuestros datos para evitar ataques y que nos roben la información que a nosotros nos sirve como empresa para mejorar. Luego tenemos el sistema de almacenamiento de la nube, muy importante para compartir la información. Luego tenemos otra herramienta, la realidad aumentada, que nos permite compaginar la realidad física con la realidad virtual. Y luego ya por último tenemos Big Data, que es una recogida de datos y que nos permite como empresa pues analizar toda la serie de errores que se puedan producir. ¿Qué beneficios tienen estos procesos de digitalización?
Pues que me permiten realizar procesos más ágiles y más flexibles. ¿Cómo? Pues mediante simulaciones de programas informáticos, flexibilidad y rapidez en los cambios. Luego me permiten también acelerar la innovación. Pues ¿cómo? Pues las empresas crean departamentos de I+D para desarrollar todos estos productos. Optimización de costes en la producción. Pues hemos dicho que estas empresas analizan datos, con esos datos se hacen mejoras. Aumento de seguridad y la calidad. Pues máquinas son más seguras, vienen preparadas con sistemas de seguridad y se evitan pues, más accidentes dentro de la producción. Y mayor facilidad de personalizar los productos y atender demandas específicas de los clientes. Pues ahora vamos a ver un vídeo dentro del apartado de automatización que nos va a mostrar una línea de producción automatizada, en este caso de envasado de patatas fritas. Estas líneas son muy diversas, dependiendo del proceso que lleven a cabo el instructor. Veis ahí en la línea de envasado el transporte, el llenado de las cajas y el almacenado de las cajas. Veis que no hay operarios y esos operarios pues únicamente realizarían tareas de mantenimiento y de control de robots. Y bueno, pues destacar la seguridad en estos sistemas de fabricación, porque bueno, como hemos dicho, las máquinas vienen preparadas para ello. Y bueno, estábamos preparando unas patatas fritas para llevarlas al colegio, a ver si llegan. Bueno, si queréis podemos pasarlo ya, más o menos ya se ve cómo las han empaquetado en las cajas. Y ya pasaríamos a la siguiente. El siguiente es otro vídeo que representa una simulación de un desplazamiento de piezas a través de una serie de robots mecanizados. Y lo que se quiere ver aquí pues, es como con esas herramientas de simulación que hemos comentado antes, pues podemos verificar los procesos productivos que luego se van a llevar a cabo. Para realizar estas simulaciones, las empresas tienen que realizar unas inversiones muy altas económicas. ¿Por qué? Porque estos programas son bastante caros, pero a la larga pues se amortizan bastante. ¿Por qué? Porque me sirven para anticipar problemas, anticipar soluciones, optimizar tiempos y también optimizar espacios dentro de la empresa pues para ver dónde puede ocupar mejor la maquinaria. Y bueno, son programas muy potentes y por ello cuestan ese dinero. Aquí hemos visto un desplazamiento de piezas pues de una estación a otra, que podría ser, por ejemplo, pues un sistema estructural pues para acoplar a un sistema de pegado de techo. Bueno, ya dentro de las tecnologías aplicadas a los sistemas de construcción, pues la cuarta revolución industrial también ha afectado a la construcción. Ya hemos indicado un poco los conceptos anteriores y esa integración a la industria 4.0 pues conseguía que hagamos empresas más inteligentes, mejor comunicadas, con mejores modelos de negocio, más flexibles, recursos más eficientes y todo ello gracias al uso de la tecnología. En el caso de la construcción, las anteriores revoluciones pues no se han metido mucho en este área de construcción. ¿Por qué? Porque normalmente todos los edificios en arquitectura, como veis en estas dos imágenes, son bastante diferentes. Entonces, no se cumple ese proceso de mecanización y seriación productiva que se produce en el sector industrial. La idea es que esos procesos artesanales que se han ido desarrollando a lo largo de la historia pues puedan ir avanzando en procesos más industriales y más mecanizados en la idea de llevar la tarea que se desarrolla constructiva en la obra al taller, se produzcan formas, materiales, elementos en taller y que luego sean transportados hacia la obra. Pues la construcción 4.0 va mucho más allá de las nuevas tecnologías. Dos pilares fundamentales. Industrialización de procesos constructivos, como hemos dicho, pasamos de tareas de producción
en obra en tareas de producción al taller, producimos en taller y luego esas piezas producidas en taller se trasladan a la obra ya montadas. Podríamos montar edificios como si fuera un sistema de Lego. Y luego también la digitalización transforma los modelos de negocio. ¿Por qué? Porque aparecen metodologías de trabajo colaborativas, como por ejemplo los sistemas BIM, donde todos los agentes intervienen a la vez en el desarrollo del proceso constructivo, tanto a nivel de proyecto como a nivel de ejecución de obra. ¿Qué ventajas ofrece la construcción 4.0? Pues vamos a ver similitudes con las que hemos visto en las diapositivas anteriores con la industria 4.0. Puestos de trabajo especializados y colaborativos, pues aparece gente que las empresas necesitan gente que sepa programar, que sepa modelar, personal formado. Aumenta la productividad. ¿Por qué? Porque si utilizamos sistemas automatizados, aumentan los rendimientos respecto a la mano de obra. Prevención y corrección de errores, como hemos comentado antes, con programas de simulaciones. Realizamos modelos virtuales que posteriormente son cotejados con lo que va ocurriendo en la realidad. Nuevos modelos de negocio, pues centralizados en productos personalizados. Ahora mismo, con estas nuevas tecnologías, no tengo problema en dar forma a un diseño de edificio que quiera, como por ejemplo con tecnologías de impresión 3D que veremos ahora. Maquinaria más precisa e inteligente por robótica y sistemas automáticos, como hemos dicho, y optimización de los procesos, pues calidad, seguridad y eficiencia con las nuevas tecnologías. Vamos ahora a ver este vídeo en el que se ve un encolado de panel de yeso para formar en el techo de un módulo. Hay mucha rapidez en la ejecución y precisión y, como veis, la dosificación se controla exactamente. Se hace una aplicación uniforme y ello nos permite siempre tener una previsión de suministro y ahorrar bastante dinero en material, en gestión de compras y en desperdicio de material. Pues el techo lo podíamos colocar, por ejemplo, en un módulo prefabricado para baños que ahora se utilizan mucho, hechos para llevar directamente a la obra. Se montan en taller y luego les llevamos ya hechos a la obra. Y bueno, las tecnologías que vamos a explicar ahora en relación con la construcción 4.0 van a ser la realidad aumentada, la impresión 3D, la industrialización y uso de BIM en edificios y las ciudades inteligentes. Vamos a dar una pincelada de ellas para que, bueno, luego si os interesa, pues podáis profundizar vosotros en estos temas, porque la verdad es que hay bastantes cosas desarrolladas. La realidad aumentada, ¿qué es lo que hace? Pues desafiar esa separación que hay entre el mundo físico y el mundo virtual. ¿Qué es lo que hacemos? Pues añadir información virtual a la realidad física en la que nos movemos. ¿Cómo conseguimos eso? Con diversas aplicaciones y utilizando las metodologías BIM. A partir de nuestro modelo prediseñado a nivel de instalaciones, a nivel de estructura o a nivel conjunto, podemos incorporar esa información a la realidad, como por ejemplo cuando estamos hablando de las instalaciones de un edificio. Podemos tener el caso de que esas instalaciones todavía no estén desarrolladas y gracias a la realidad aumentada podamos hacer una visión de cómo van a quedar esas instalaciones apoyadas en ese modelo virtual y en una aplicación que me permita compartir ese modelo virtual con la realidad física. También tengo la opción de, en edificios ya construidos, pues esas instalaciones que están ya hechas, poderlas visualizar, gracias a la ayuda pues, de estas herramientas. La siguiente tecnología digital es la impresión 3D. Cada vez está más desarrollada, seguro que muchos de vosotros ya habéis visto este tipo de máquinas, ya se venden desde pequeño tamaño hasta máquinas más industriales, cada vez se utilizan más y el desarrollo de esto sobre todo está en el empleo del material. Cada vez hay más materiales que se adaptan a esta tecnología y en el caso de la construcción pues nos van a permitir construir edificios. ¿Cómo se realiza esta construcción de edificios? Pues se llama fabricación aditiva porque nos van construyendo capa a capa el volumen de un edificio y dependiendo del material que vaya incorporando, pues tardará más o menos en fraguar, en endurecer.
Pues se utilizan arcillas, barros, cementos, hormigones con cementos especiales, etc. Y esto cada vez está más desarrollado. Aquí tenéis un ejemplo de una impresora que también puede utilizar elementos de componentes metálicos para imprimir pequeñas piezas en metal. Y este tipo de tecnología pues tiene la ventaja de que en temas ambientales pues me genera muy pocos residuos, porque controlo la cantidad de material que necesito y la cantidad de material que utilizo. También tiene la ventaja de la rapidez de ejecución en obra. Los temas que hemos comentado antes de seguridad laboral. Siempre tengo que tener personal pendiente del manejo de la máquina y de asegurarme de que el combustible que utiliza esa máquina es suficiente y no hay que alimentarle. Y bueno, se pueden hacer geometrías complejas, como ya he dicho. Y luego tenemos el tema de la industrialización y uso de BIM. Aquí hablamos de robots que nos permiten automatizar procesos. Estos robots normalmente se programan con distintas aplicaciones informáticas para que desarrollen tareas concretas. A un mismo robot le puedo incorporar diferentes programas para que desarrolle diversos trabajos. Por lo tanto, son herramientas tecnológicas pues, muy diversas. A día de hoy se están empezando a utilizar en las empresas de construcción, bien a nivel de taller y bien a nivel de obra. A nivel de taller ya se utilizan bastante para realizar modelos prefabricados pues, de fachada, por ejemplo, como hemos comentado, de baños, de cocinas y directamente hay que transportarlos desde el taller a la obra. También se utilizan para desarrollar, por ejemplo, colocación de elementos en fachada, cuando estamos hablando ya de utilización de estos elementos in situ dentro de la obra. Pues si queréis podemos ver este vídeo ahora, en el que vemos un robot que puede manipular, bueno, en el que puede manipular grandes, pues pasamos la diapositiva un momentín, la anterior. Bueno, que la paso yo, perdón. A ver un momento. Podemos ver aquí en el robot, si no se puede ver el vídeo, bueno, que tiene aquí unas garras bastante grandes para adherir grandes chapas de acero, en este caso, que bien podían ser paneles para colocar en una fachada. El sistema de movimiento es similar al que hemos visto antes, así que no pasa nada. Características: versatilidad, como hemos comentado, rendimientos muy altos, produzco muy rápido, manipulo piezas de acero de gran formato que manualmente serían imposibles y pues se pueden acoplar unas garras de gran tamaño pues para asegurar la sujeción de todas esas piezas. Luego tenemos las tecnologías de uso de BIM, que son tecnologías colaborativas donde varios especialistas se unen a trabajar en un mismo modelo virtual. Ese modelo virtual simula lo que se va a desarrollar constructivamente posteriormente y además estos modelos virtuales me sirven para las fases de mantenimiento del edificio. Es decir, yo el modelo virtual lo hago al inicio, lo utilizo durante la obra y luego también lo puedo utilizar durante el mantenimiento de las construcciones. Se recopila y gestiona toda la información en tiempo real y todos los agentes que participan en el proceso pueden añadir elementos y comprobaciones técnicas de más o menos. Me hace un modelo gemelo digital de lo que realmente yo voy a construir y ventajas, como hemos dicho antes, pues anticipa posibles errores que puedan surgir en el desarrollo de la obra o incongruencias en determinadas etapas o fases. Todos los agentes comparten información en un mismo espacio. Existen muchas plataformas colaborativas que permiten integrar estos modelos a través de Internet y de diferentes tipos de archivo comunes a todas estas aplicaciones. Y ya por último, en esta parte tendríamos las ciudades inteligentes. Es un tema que afecta indirectamente a la construcción porque las ciudades se apoyan en esos sistemas de construcción, pero las ciudades son mucho más que esos sistemas constructivos, son las relaciones entre las personas, las convivencias, etc.
A partir de ahí, pues se crean modelos o sistemas, como por ejemplo semáforos, que pueden aumentar su frecuencia de cambio rojo o verde en función de la cantidad de tráfico que haya. Y luego, bueno, pues ya podemos abarcar, como tenéis ahí, pues recursos energéticos hídricos, pues pasando a temas de instalaciones para asegurar el suministro en mayor o menor medida de ese tipo de instalaciones en función de la demanda. Bueno, pues os dejo con el compañero David para la siguiente parte. Aprovecho para indicar que toda aquella pregunta que se quiera realizar se puede formular a través del chat de Teams. Bien, en esta parte voy a explicar qué relación se establece a día de hoy, qué tendencias son las que permiten y posibilitan el vínculo entre dos elementos fundamentales o dos conceptos fundamentales en base a lo que hemos estado comentando que rodea la construcción 4.0, que es la digitalización y la sostenibilidad. ¿Por qué cuestión? Bueno, pues sobre todo porque a día de hoy los edificios, evidentemente, van a tener que ser todavía más tecnológicos de lo que son. Se van a incorporar nuevos sistemas, nuevos medios que van a permitir el que trabajen de mejor forma y, por lo tanto, su comportamiento será, o se pretenderá que sea así, todavía mucho más eficiente y que garantice unas condiciones pues, de confort, un grado sumo para los usuarios. Estamos, como hemos dicho, en un mundo cada vez más orientado y más vinculado a lo digital, a la tecnología y al mismo tiempo a la globalización, en su caso, pues al concepto que luego desarrollaré de la sostenibilidad, ¿no? Que todos conocemos. En definitiva, estamos hablando de un mundo que se está aplicando y que está permeando en todos los sectores, y uno de ellos es el sector de la construcción, de la edificación, a través del empleo de nuevas tecnologías, tecnologías 4.0, y al mismo tiempo la implementación de los principios fundamentales en los que se basa, se fundamenta la sostenibilidad. Decíamos anteriormente que como consecuencia del proceso evolutivo en el desarrollo industrial, a día de hoy nos situamos en la cuarta era industrial, donde hay todo un gran abanico de posibilidades de implementación en lo que sería la tecnología productiva industrial y, en su caso, en el sector de la construcción, en las técnicas específicas de ejecución en obra, ¿no? Esta industria 4.0, sobre todo, bueno, pues se focaliza principalmente en el empleo de sistemas que lo que hacen es generar un vínculo entre objetos físicos, como decíamos, y objetos digitales. Y, por tanto, crea sistemas interconectados, relacionados entre sí y, al mismo tiempo, con la gran red de redes que es Internet. A su vez, con ello se consigue que esos productos, que esos elementos sean inteligentes, es decir, que tengan capacidad de poder, bueno, pues, hacer que el funcionamiento de por sí o el servicio que prestan lo efectúen de mejor modo. Y ahí es donde entra el componente de la sostenibilidad y, por supuesto, de todos aquellos servicios que tratan de mejorar las prestaciones de los productos, de los elementos, ¿no?, que intervienen en el sistema. Hemos indicado anteriormente, y todos somos conscientes, que estamos en un mundo plenamente global, globalizado, de relaciones culturales, decíamos, económicas, culturales, industriales, y, por supuesto, a nivel de vínculo, de relación entre sí, con los sistemas digitales, particularmente con las redes de comunicación fundamentales que nos permiten las TICs, ¿no?, las tecnologías de la información y de la comunicación. Todos estamos conectados a través de algún dispositivo, a través de algún medio y nos permite interactuar con personas, incluso con elementos, con objetos que están situados en un territorio distinto al nuestro. Ahí, en ese punto, es donde se sitúa la tecnología del IoT, es decir, la tecnología del Internet de las Cosas, de Internet of Things, que es una tecnología que, implementando el concepto que decíamos anteriormente de digitalizar el mundo que nos rodea, se fundamenta principalmente en la creación de un mapa de redes, de funciones, que son las que, bueno, pues estando o estableciendo una interconexión entre ellas, se nutren progresivamente de información de datos para mejorar la prestación del servicio que, bueno, pues nos genera, que nos otorga un determinado elemento dentro de esta red. Los edificios sabemos que cuentan con espacios para estacionamiento de vehículos, como podemos observar en esa imagen, con la presencia, bueno, pues de un vehículo, tenemos electrodomésticos, elementos constructivos como pueden ser ventanas, por supuesto la seguridad en los edificios es fundamental, el control térmico, el control de consumos en las redes de instalaciones. Todos esos elementos se pueden conjugar, se pueden relacionar entre sí, generando un sistema de hiperconectividad a través de Internet. Ese es el fundamento de este sistema, de esta tecnología, del IoT.
Esquematizándolo, contamos con, habitualmente en nuestras viviendas, y es lo que decía, comentábamos que se va a ir implementando cada vez más en el ámbito, en el sector de la construcción y de la edificación, de diferentes elementos, como puede ser un ordenador, es decir, un sistema de computación, que nosotros, como primera línea de flujo, lo podemos observar ahí en ese número, establecemos un vínculo con un dispositivo que nos permite cumplir una determinada función en el edificio. Y ese dispositivo va a retroalimentar ese ordenador, ese sistema de computación, dándole información para, como decía, mejorar las prestaciones en un edificio. Pero al mismo tiempo, ese dispositivo que observamos en la parte superior izquierda de pantalla se puede interconectar con otro elemento más, con otro objeto más presente en el edificio. Si ambos cuentan con un sistema de microcontrolador, un sistema de procesamiento entre sí para transmitirse información y para que uno se active o se ponga en funcionamiento cuando el otro se lo indique. Por supuesto, a día de hoy contamos también con otro elemento, que son los dispositivos de mediación, de smartphone o bien los asistentes, que lo que van a permitir es establecer esa activación de los dispositivos cuando se considera oportuno. Y surge, por lo tanto, ese segundo flujo, decía, de conexión. Y el tercero es cuando un dispositivo, de manera individualizada, lo conectamos directamente con Internet. ¿Para qué, fundamentalmente? Bueno, pues para tomar información, para tomar algún servicio web, para derivar información y que quede almacenada en un servidor, en un espacio dentro de la red de Internet para, como ahora voy a explicar, permitir que los edificios funcionen de mejor forma. Con lo cual, retomando la imagen anterior de esa gran red de elementos, de objetos interconectados en un edificio, diríamos que cada dispositivo inteligente constituye un nodo, constituye un punto de, por un lado, prestación de un servicio, pero también de recepción y emisión de información. Todo ello, evidentemente, centralizado a través de un dispositivo que es el que lo va a controlar y que todo el conjunto de la red y lo relaciona al mismo tiempo con Internet. ¿Qué es lo que permite realizar cada uno de estos dispositivos como nodos, como elemento independiente? Por un lado, monitorizar. Ese es un aspecto muy importante, es decir, toma de datos en cuanto al régimen comportamental o, en su caso, operacional que tiene el dispositivo en un ambiente concreto de un edificio, en un espacio concreto de un edificio, bien puede ser la toma de temperatura, de movimiento de personas, velocidad, en los recorridos, iluminación, grado de iluminancia mantenida en un espacio, etc. Cualquier otro tipo de toma de datos y control del mismo. ¿Por qué? Porque el dispositivo lo va a permitir, sobre todo, gestionar a modo de control. ¿Para qué? Para activar el funcionamiento del sistema cuando monitoriza, cuando capta a través de un sensor un dato concreto y hace que esa puerta se abra o hace que esa ventana se abra cuando las condiciones técnicas lo marcan, lo señalan en función de esa monitorización previa. Pero el sistema, es decir, lo que sería la tecnología IoT, no se queda simplemente en eso, es decir, en poner en funcionamiento un objeto, sino también permite retroalimentar el sistema para optimizarlo, es decir, para mejorar y hacer que esa edificación, esa construcción, como decíamos, sea más eficiente. Por tanto, se optimiza ese sistema a partir de un análisis de datos. Se analizan esas variables y se automatiza todo aquel proceso que se considera que es el más propicio, el más adecuado y el más eficiente en un edificio. Es decir, que conjugamos todos los conceptos que hemos ido avanzando en la parte anterior de la presentación en esta tecnología en concreto. Bien, hablando de sostenibilidad, por interconectar, como decía, el sistema IoT con la eficiencia en los edificios, diríamos, y todos lo conocemos, ¿no?, que la sostenibilidad, como tal, el modelo de desarrollo sostenible, pivota a partir de tres elementos fundamentales. Por un lado, el factor económico. En el caso del sector de la construcción y de los edificios, estaríamos hablando de hacer que los edificios requieran un menor coste, que tengan un menor coste de mantenimiento, que los recursos los aprovechen mejor y, en definitiva, que el gasto de mantenimiento y de conservación de la edificación sea lo más reducido posible. Al mismo tiempo, también lo que es el propio hecho en sí de ejecutar la obra, de ejecutar la edificación. De ahí están los procesos de impresión 3D como sistemas que van a permitir, bueno, pues esa industrialización todavía mucho más potente de la construcción y, por lo tanto, pues construir en menos tiempo, con mayor grado de calidad, como se ha explicado anteriormente. Otro concepto fundamental, evidentemente, es el del medio ambiente, es decir, el proteger el medio ambiente y, con ello, pues, reducir el consumo de recursos y mejora ambiental. Y, por otro lado, el concepto social, es decir, el concepto de prestar un servicio, en el caso de los edificios, buscando el mayor grado de confort y, al mismo tiempo, la mejor forma de interrelacionar a un sujeto con los usuarios de esa edificación o, incluso dentro de ese mismo edificio, a otras edificaciones conjuntas o al conjunto de las ciudades, como decía. ¿Cómo podemos combinar ambas, por un lado, la tecnología y el concepto del desarrollo sostenible? Lo podemos combinar, como decía, en los edificios, empleando para ello la tecnología IoT, la tecnología que permite domotizar la construcción y, por otro lado, incorporar los conceptos
los principios que persigue el modelo de desarrollo sostenible, es decir, esa idea de confort que indicaba y, evidentemente, la eficiencia en todos los sentidos que ahora explicaremos. En un edificio tenemos elementos que cumplen, que prestan una determinada función, tanto en la urbanización, podemos hablar del sistema de iluminación de una parcela, sistemas de riego, la propia imagen que muestra el edificio hacia el exterior, es decir, el ornato, ese concepto, digamos, estético de la edificación. Tenemos elementos propiamente constructivos en el edificio, sea el caso de una puerta, citaba anteriormente una ventana, pero podemos poner de manifiesto cualquier otro tipo de sistema, que son sistemas de protección solar, carpinterías. Contamos en las edificaciones con instalaciones que tienen que funcionar para que permita, bueno, pues, el uso y el desempeño de la función concreta en el edificio y, por otro lado, elementos de equipamiento, mobiliario, ¿no? Todos estos componentes a día de hoy se están ya convirtiendo en objetos inteligentes y que al mismo tiempo permiten formar parte o habilitan la posibilidad de que formen parte de una red IoT. Pues sí. Vamos a comentar brevemente algunos ejemplos. En materia de urbanización en los edificios, ya a día de hoy hay sistemas que permiten la apertura automática de una puerta de acceso a una parcela, un sistema de vallado. Tenemos piscinas inteligentes a día de hoy que posibilitan el control de la temperatura del agua, por supuesto el pH, facilitan todo lo que es el proceso de mantenimiento de las condiciones adecuadas del agua, permiten cambios en iluminación, permiten cambios también desde el punto de vista de nivel de agua, es decir, que sea mayor o menor, en función de que vayan a emplearlo menores o no, es decir, esa piscina, con lo cual contamos ya con sistemas de traslación de esos conceptos que comentábamos anteriormente, del IoT, de esa incorporación de la digitalización y de los sistemas inteligentes en elementos, en este caso, de la urbanización. Por supuesto, todo lo relativo a la seguridad, propiamente, exterior, perimetral, todo ello centralizado ya en el dispositivo que se considere. Bien puede ser un smartphone, puede ser una tablet, puede ser un ordenador, puede ser un asistente, como comentaba anteriormente, que permita la intercomunicación entre dispositivos. Sistemas de riego automático que se activan sin que el usuario y la persona que tenga que ponerlo en funcionamiento esté propiamente, ¿no?, presente en el edificio. Lo podemos hacer evidentemente a distancia. Cambios en los sistemas de iluminación, tanto exterior como en el propio perímetro de la edificación, con cambios cromáticos, etc. Es decir, que sabemos que a día de hoy la tecnología ha avanzado mucho, pero continuará ese camino, ¿no?, hacia lo que venimos comentando como potenciación de la construcción 4.0 en estas líneas y en otras, evidentemente, que se van a ir implementando. A nivel de ornato, los sistemas inteligentes permiten, bueno, pues que las luminarias cambien de color, que al mismo tiempo generen efectos, ¿no?, pues, sumamente distintos en virtud de las necesidades que se tienen en cada momento. Bien en edificios, por todos reconocidos, por todos públicos, en edificación residencial, es decir, que estos sistemas son aplicables en cualquier ámbito. Todo ello para generar, para producir revestimientos inteligentes. En cuanto a los elementos constructivos, diríamos que, bueno, pues, podemos citar, pues, como ejemplos sistemas que permiten la apertura de puertas. Indicaba anteriormente, bueno, pues un dispositivo que habilita el acceso a una parcela, pero también propiamente al edificio. Puertas de garaje, las puertas de acceso principales, ya hay sistemas en el mercado para poder implementar y que se utilizan en la construcción domotizada. Elementos que permiten como sistema la apertura, el control lumínico, persianas, sistemas de stores, es decir, dispositivos de protección solar para beneficiar, pues, en el uso eficiente del edificio y, por tanto, garantizar que la construcción sea más sostenible. Dispositivos de apertura automática de puertas, dispositivos de apertura automática de ventanas, o bien, en el campo de las instalaciones, por supuesto, hay numerosos sistemas de dispositivos inteligentes que trabajan con la tecnología IoT para controlar la temperatura, para controlar el dispositivo de accionamiento, de funcionamiento de la calefacción, por supuesto, de la refrigeración, de la ventilación, tan importante a día de hoy, para conseguir que los edificios trabajen de la mejor forma posible, desde el punto de vista de su comportamiento hidrotérmico y que favorezcan la reducción en consumo de energía, limitación, por tanto, de demanda energética y, al mismo tiempo, pues, favoreciendo, ¿no?, el que la construcción sea más sostenible. En cuanto a las instalaciones, bueno, pues al margen de aquellas relacionadas con lo técnico, con lo hidrotécnico, pues por supuesto también hay sistemas, dispositivos que se implementan, que se relacionan con las instalaciones de iluminación, instalaciones de toma de corriente, con, bueno, pues, sistemas inteligentes que permiten los cambios y
las intensidades de flujo lumínico que permiten activar o desactivar dispositivos a través de interruptores inteligentes, como ejemplos. Pero también la tecnología ha llegado a los propios elementos de sanitario en las edificaciones, en las construcciones, con grifos inteligentes, tanto para lavabo como para ducha, también en cocina, o, por supuesto, en los propios elementos sanitarios, como puede ser puede ser el caso de una ducha, una bañera, es decir, lo que es en sí los elementos que habitualmente pues, disponemos en nuestras viviendas y que se están convirtiendo ya en sistemas inteligentes. Otro ámbito importante de aplicación en el sector de la construcción 4.0 es el de los electrodomésticos inteligentes. El frigorífico que permite pues controlar los alimentos que faltan y que al mismo tiempo transmite un aviso pues, a un punto de venta para adquirir, para comprar ese producto. Sistemas pues, aplicables tanto en lavadoras, en lavavajillas, que garantizan un mejor rendimiento, un mejor funcionamiento del sistema, menos consumo de energía y que, en definitiva, lo que están propiciando es un confort al usuario, un confort al destinatario de la construcción. Y que decir tiene que todos, pues en términos generales, contamos ya en nuestras viviendas con una televisión inteligente, ¿no? Un Smart TV. Bueno, pues es otro sistema que permite, por supuesto, interconectarlo con redes de audio, conectarlo con redes de Internet, conectarlo con dispositivos independientes dentro de lo que es el propio edificio, con lo cual, bueno, pues hay un amplio campo y una amplia versatilidad de funciones, la que nos proporciona esta tecnología. Y, por supuesto, como decía, en cualquier sistema pues, de audio-vídeo, integración de IoT. Pero ese nivel de incorporación de la digitalización y de los dispositivos inteligentes llega, podríamos decir, al nivel ya o grado sumo, es decir, al último elemento o eslabón en las edificaciones, que es el equipamiento, los objetos muebles que tenemos en nuestros edificios. Y existen ya en el mercado camas inteligentes que controlan el ritmo del sueño, que controlan también el grado de intensidad lumínica, y controlan incluso bueno, pues, la condición térmica de la sala, del espacio, en función de si la persona que está utilizando esa cama bueno, pues, quiere más o está transmitiendo por sensación y transmisión corporal pues, un mayor o menor incremento de temperatura. Existen las mesas inteligentes integradas ya con diferentes dispositivos que permiten interactuar para varias personas en un entorno, en un espacio, en un salón comedor, en una zona habilitada bueno, pues para la realización de actividades lúdicas y, por supuesto, el mobiliario inteligente también. Sillones inteligentes. En definitiva, como podemos observar con esta muestra que hemos querido hacer de la plasmación de la tecnología digital a través del IoT en la construcción, bueno, pues está sumamente presente. ¿Con qué objetivo fundamental? Bueno, pues el hecho de convertir las edificaciones, las construcciones, en edificios inteligentes. En Smart Building, Smart Home, en función del ámbito en el cual se implemente, se aplique, con unas tecnologías que, bueno, pues están presentes en nuestro día a día, en nuestra actividad cotidiana, y ahí que sea el Internet de las cosas, el Internet de los objetos, el Internet de los elementos que tenemos a nuestro alrededor, y que permiten estar interconectados, como indicaba, entre sí, con un elemento de computación, y al mismo tiempo con la gran red que nos habilita pues, la puesta en funcionamiento de todo este sistema que es Internet. Por último, a nivel de análisis, digamos, y de conclusiones con respecto a esa relación entre la digitalización y la sostenibilidad, diríamos que la digitalización a día de hoy está trabajando fundamentalmente en buscar nuevos sistemas de almacenamiento de energía, que es uno de los principales, podríamos decir, inconvenientes. Al mismo tiempo, el y de hardware que permitan bueno, pues la mejora de los propios dispositivos, ¿no? Es decir, su evolución a nivel de comportamiento, a nivel de prestación de un servicio y, por otro lado, la mejora también en ese desarrollo operacional de los sensores, los dispositivos que permiten la toma de datos, toma de imagen y, a partir de ahí, bueno, pues activar o poner en funcionamiento un sistema. Y, por supuesto, bueno, pues todo lo que son los avances que se están produciendo en ancho de banda y en posibilidades de mejora de las redes que bueno, pues, garantizarán una conectividad todavía mucho mayor y, por tanto, bueno, pues, con unas prestaciones en la aplicación de la construcción, podríamos decir, no infinitas, pero muy amplias. En cuanto a qué implica esta digitalización en la construcción desde la perspectiva de la sostenibilidad, bueno, pues como hemos venido comentando, evidentemente, toda esta tecnología lo que permite es reducir el consumo de fuentes de energía y, sobre todo, priorizar el consumo y el uso de fuentes de energía renovables, que es una prioridad dentro del marco de la sostenibilidad, reducir los consumos de recursos, con ello estamos generando también un mejor impacto en lo que es el impacto
factor económico, en el propio factor social. En cuanto al uso del edificio, lo estamos haciendo más cómodo, más adaptado a las necesidades del momento, con lo cual estamos dando respuesta a ese pilar básico de respuesta de la mejor manera al contexto de la ciudadanía, al contexto del usuario. Promover la conectividad, es decir, promover esa interrelación a través del concepto no solo de globalización, sino de las propias redes en sí, y por tanto establecer una interconexión a nivel de a escala mundial o a escala más local, más parcial, como queramos considerar, para buscar un mejor uso de los elementos, en este caso de los edificios, y reducir el mantenimiento y la gestión de las construcciones. Es decir, que por tanto conseguimos que al final las edificaciones funcionen de mejor forma y al mismo tiempo que demos un servicio mejor a los usuarios, ¿no? En esas líneas en la cual se mueve el sector de la construcción, los técnicos de la construcción, estamos llamados y estamos participando de estos procesos y, por tanto, incluso un arquitecto técnico, ¿no? que enseñamos aquí en la universidad a los estudiantes a formarse en esa disciplina, bueno, pues son técnicos fundamentales que participan ya de estos procesos de digitalización y de construcción 4.0. A continuación, a la parte de taller demostrativo virtual, donde lo que vamos a hacer es focalizar la presentación en el concepto, en la tecnología de impresión 3D. La impresión 3D, en términos generales, podríamos decir que surge en torno a la década de 1980, pero se materializa ya en una tecnología muy parecida a la que tenemos a día de hoy en la década de los 90, con sistemas que todos estamos acostumbrados, como pues, a verlos, como decíamos anteriormente, lo que es una impresora al uso, de escala pequeña, que cuenta con una serie de elementos. Unos elementos como son los que tienen aquí representados en esta diapositiva, y que de manera pues, muy simple comentamos. Cuenta con una estructura, con un brazo articulado que permite, bueno, pues, mediante las coordenadas X y Z, realizar pues, el proceso de llevar el extrusor, que es el elemento que vemos señalado en la parte izquierda, con el material, puede ser plástico, decíamos, puede ser metal, puede ser arcillas, hasta el punto de suministro, que es una cama, una base, donde se va a ir construyendo, se va a ir fabricando el objeto, el elemento. Necesitamos, por supuesto, un punto de alimentación de ese material, que sería en este caso lo que podemos observar como la bobina, ¿no? Y en función del tipo de material que empleemos, pues será necesario incorporar un sucesor, en este caso, que permite, bueno, pues generar ese fundido del plástico que estamos observando aquí en pantalla en la impresora 3D de PLA para poder llevar a cabo la producción de la pieza. Pero hay otros dos elementos fundamentales que requiere esta tecnología. Además de lo que son los componentes para producir, necesitamos una fuente de alimentación, es decir, una vía de aporte de energía para que se ponga en funcionamiento y, por otro lado, el control de todo ello. Es decir, ahí es donde está la parte de la automatización, la parte de la tecnología orientada pues, a controlar el proceso de fabricación, tal y como exponía anteriormente mi compañera, la profesora Laura. ¿Qué ocurre en el ámbito de la construcción? Que los elementos que se emplean para llevar a cabo el proceso de construcción de una edificación mediante un sistema de tecnología 3D son los mismos, podríamos decir. Es decir, lo que hemos querido con estas dos diapositivas es trasladar esa similitud, esa correspondencia que hay entre los elementos de la impresión 3D de menor escala a la impresión de gran escala. Evidentemente, en el sector de la construcción, a raíz de la creación de esta tecnología, pues es cuando se ha incorporado, ¿no?, en el propio proceso constructivo, como señalábamos. ¿Y qué elementos tienen las impresoras 3D de construcción de edificios? Nuevamente, aparece una estructura, en este caso, evidentemente, a una escala mayor, una macroescala, en función del tamaño de la pieza que se quiera llegar a ejecutar. A día de hoy ya se está empezando a trabajar cada vez con piezas con elementos de mayor dimensión que, a través del procedimiento, como comentábamos, aditivo, pues permite el apilar, permite el combinar para generar edificaciones cada vez más grandes. Cuenta con un elemento, un vaso, una tolva de inyección del material. Normalmente, pues, es hormigón con un grado de consistencia, de fluidez, que permite ser, bueno, pues, fácilmente inyectado. Pero se pueden emplear arcillas, decíamos, se pueden emplear incluso metales para construir estructuras metálicas, como observábamos en las diapositivas anteriores. Y para ello todo se requiere de un depósito, de un sistema de almacenamiento con un dispositivo de bombeo para pues, derivar hasta esa tolva de inyección el material correspondiente. Hasta ahí diríamos que contamos con los mismos componentes que una impresora de escala reducida.
publicidad de escala menor, como habíamos explicado en la diapositiva anterior. Pero eso se complementa de igual modo con otros dos elementos: la fuente de alimentación, la fuente de energía y, por supuesto, el sistema de control, ¿de acuerdo?, de digitalización de ese proceso de fabricación. Con lo cual, los elementos que componen una impresora 3D de escala convencional, que podemos tener a día de hoy en nuestro entorno, se corresponde con la tecnología que en su mayor parte, evidentemente, se está empleando en el ámbito de la construcción, aunque hay otros sistemas que, basándose en estos mismos principios, bueno, pues funcionan mediante un punto central y un brazo articular y demás, pero vemos que existe un paralelismo, por tanto, entre la forma de construir, de fabricar a pequeña escala y a gran escala a través de la tecnología de impresión 3D. Y ahora queremos mostraros el proceso de utilización de la impresión 3D con una impresora de pequeña escala para producir un edificio. Explicamos el proceso. Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido coger un edificio que nos gustara, que nos llamara la atención. Pues hemos cogido el rascacielos de Foster en Londres y hemos dicho, bueno, pues vamos a ver cómo este edificio que está ya construido, cómo podríamos nosotros construir más edificios iguales a este utilizando la tecnología 3D. Lo que hemos hecho ha sido diseñar la malla exterior, que sería esta parte de aquí, que directamente la impresora, capa por capa, pues puede ir ella perfectamente produciendo esta pieza de una sola vez. No es necesario fragmentarla en partes y luego unirla. Esta pieza en obra, si se hiciera con la tecnología de impresión 3D, la impresora tendría que ir subiendo, ayudada por un sistema de grúa, y seguiría imprimiendo capa por capa hasta llegar hasta el final. Y el sistema sería el mismo. Capas aditivas una tras otra y llegamos al final y todo constituye un armazón de una pieza. Esto es bastante interesante porque, aparte de reproducir este edificio, es como un cascarón que, si nos fijamos en otras arquitecturas, como los edificios Prada, tienen este mismo sistema constructivo. Podemos utilizarlo con materiales como acero o bien darle otro tipo de material, como podría ser un hormigón con cementos especiales. Una vez que tenemos este cascarón, tenemos que pensar qué tenemos que introducir en él para dar soporte al edificio. La estructura que tenemos aquí, la hemos anclado al suelo, evidentemente, luego llevaría una cimentación, pues está constituida por los diferentes pisos que llevaría en el interior del edificio. Bueno, ahora ponemos el vídeo. Este sistema lo hemos tenido que construir con dos piezas partidas a la mitad. ¿Por qué? Porque, como el sistema hemos dicho que imprime capa por capa, cuando tenemos voladizos, el sistema no tiene dónde apoyar, como nos pasa aquí. Aquí sí que la impresora va apoyando capa por capa. Entonces, aquí tenemos que partir el diseño para que la máquina pueda ir imprimiendo capa a capa, y luego esto se fragmentaría en las piezas correspondientes para que me permitiera producirlo en taller y transportarlo a obra ya montado. Entonces, en primer lugar, montaríamos esta pieza y luego ya le meteríamos esta pieza que iría montada en taller, y luego ya le meteríamos el caparazón montado ya en obra con el sistema de impresión rebordeando que hemos dicho antes. Para explicar un poco el sistema de producción que hemos visto, aquí tenemos un vídeo, a ver si funciona, y vemos un poco la simulación en una impresora de casa, cómo se haría realmente en un edificio normal. ¿Vale? Ahorramos tiempo, más seguridad laboral, el operario le tenemos para mantenimiento de la máquina, el combustible, el material está totalmente controlado, la cantidad no desperdiciamos, y lo mismo pasaría con este segundo vídeo para que veáis cómo hemos podido imprimir esa pieza, que ya os digo que se haría con impresora industrial en taller, y luego los iríamos uniendo los módulos con distintos sistemas de anclaje para anclarlos en el tronco inicial, en el tronco central del edificio. Y ya por último os vamos a enseñar esta tecnología aplicada a una vivienda, ¿vale? Una vivienda a pequeña más escala,
que tendría, por ejemplo, podemos quitar las partes, la cubierta, tendríamos, luego la planta de arriba, y aquí tenéis la planta, no, que tengo otra de abajo. Tendría la planta de abajo, ¿vale? Que directamente podría ir capa a capa imprimiendo cada una de las estancias. Se ve en este vídeo de aquí para que veáis el modelo en 3D diseñado y cómo iría construyéndose, pues de forma impresora manual, que luego real sería igual, pues capa por capa. En este caso es muy sencillo. Se va incorporando el material correspondiente y bueno, no sé del vídeo, no pasa nada. El sistema, mira, sí, vamos a ver. El sistema constructivo pues sería el mismo, capa a capa. Evidentemente aquí hemos puesto las letras, bueno, ya no se ven para que veáis un poco la estancia de la vivienda, de cada caso. Y bueno, es una vivienda particular esta Casa Guzmán porque ha sido demolida, es una gran obra de arquitectura de un arquitecto muy conocido, Alejandro de la Sota, y bueno, pues ante la pena de perder esa obra maestra, pues a lo mejor se pueden plantear sistemas de reconstrucción pues a través de estos sistemas de impresión. No sé si por último, simplemente indicar que la tecnología de impresión 3D no ha generado un cambio en el proceso de edificación, es decir, se sigue requiriendo de un proyecto, de la elaboración o creación de un diseño. Ese diseño, en este caso, pues se digitaliza, como observamos ahí, y luego lo que es muy importante para poder aplicar la impresión 3D en el proceso de la construcción es valorar cómo se va a poder construir el edificio en función del material que se elija y de las capacidades que a día de hoy permite la impresión 3D en construcción. Decíamos que, bueno, pues vemos que hay unos sistemas, un armazón con una capacidad que en obra, es decir, in situ, en el propio lugar donde se va a llevar a cabo la ejecución del edificio, bueno, pues admite hasta una determinada escala. Evidentemente, pues la construcción 4.0 tenderá a facilitar los procesos de producción aditivos de mayor tamaño. En industria, ese proceso de generación de piezas, de elementos, de componentes que luego se van a ensamblar en obra, bueno, pues está permitiendo que las edificaciones se amplíen de tamaño, se amplíen, por tanto, de proporción, para poder ejecutarlas con esta tecnología. Podemos encontrar ya pues, hoteles, podemos encontrar edificios de índole público que han sido materializados con esta tecnología. Y el ejemplo, como indicaba la profesora Laura, de asimilar o de analizar, ¿no?, cómo construiríamos una edificación de índole, un edificio singular como esta torre, y una edificación, una vivienda a través de la impresión 3D, nos lleva a pensar, a valorar que es posible construirlo de esta manera. Con lo cual, bueno, pues la tendencia en el ámbito de la construcción 4.0, una de las líneas, pues seguirá orientándose y seguirá este camino de progreso y de evolución hacia la construcción con estos sistemas. Por nuestra parte, habríamos terminado la actividad. Agradecer la participación de todos los asistentes. Quedamos a vuestra disposición, no sé si se ha formulado alguna pregunta. Todavía. Y no siendo así, pues damos nuevamente las gracias y finalizamos con ello la actividad de la charla. Esperamos que os haya gustado y que se haya entendido. Y cualquier pregunta que nos queréis trasladar. Hay una pregunta. La construcción 4.0 plantea la participación de otros profesionales, además de arquitectos y arquitectos técnicos, como por ejemplo ingenieros e informáticos. Será muy importante el trabajo de planificación en equipo. Sí, perfecto. Modelo BIM absoluto. El organigrama es circular totalmente. Perdemos ese organigrama de empresa tradicional. Se establece a través del núcleo central, que es el edificio, la construcción, y todos los agentes giran alrededor de él. Y luego se establecen pues, las redes comunicativas para trasladar esa información al edificio. Eso es. No más preguntas. Os han dicho, José Luis Carreño, que muchas gracias, que está muy interesante. Muchas gracias. Gracias.